Buenas. Bueno, a mí me tocó el cuento El secreto, ¿sí? De que sería el autor Junichiro Tanizaki dentro de lo que son cuentos de amor. Bien. Lo que voy a hacer es un poquito un breve una breve síntesis del cuento, primero, y después lo voy a tratar de analizar con cuatro características así medio centrales de lo que es la literatura japonesa, y voy a utilizar algunas que otras, como sería, citas y ejemplos del mismo cuento para ver cómo es que se abordan allí mismo. Bueno, para arrancar, el cuento El secreto, ¿sí? Trata de un protagonista que no tiene nombre, ¿sí? Que suponemos es un joven adulto que vive en Tokio, ¿sí? En una ciudad, él nos cuenta, y su objetivo principal, nos dice, es poder irse de ese centro de la orbe, dentro de la ciudad, a algún lugar recóndito donde pueda ocultarse del bullicio, ¿sí? Y de los placeres mundanos, como lo denota. Él habla de que él tiene una vasta sensibilidad y que ya lo que es la cotidianidad, su vida rutinaria, no lo satisfacen. Entonces decide vivir una aventura por fuera de ese lugar, ¿sí? Y ahora vamos a explicar por qué el secreto. Y cuando se traslada, se va, encuentra este refugio, que lo encuentra en un templo, ¿sí? Budista. Él alquila una celda en un monasterio, se va a quedar ahí. Y básicamente lo que va a hacer es rodearse de otro tipo de placeres que están muy bien relacionados con el arte, ¿sí? En profundidad, con la cultura, y particularmente con lo que él llama su aventura o su sentirse en la clandestinidad, que es disfrazarse de mujer y salir a pasear en la ciudad, ¿sí? Disfrazado de mujer. ¿Bien? Eh, y un poco sentir eso de estar en el secreto, de que nadie se dé cuenta, de ser envidiado por las otras mujeres por sus vestidos de seda, sus kimonos, su maquillaje. Él dice que elogia y que envidia, ¿no? Lo que debe sentir la piel de la mujer al estar en contacto con esas ropas cotidianamente. Y en una de estas salidas a la noche, yendo a un cine, se sienta al lado de él una mujer. Y resulta que él la reconoce y que fue una mujer que en un embarque, en un viaje que él tuvo, muy espontáneamente la conoció, también no conocemos su nombre, la conoció y tuvieron una especie de amorío. Y parece que ella sí se quedó como enamorado de él, ¿sí? Y él no tanto, como que lo dejó ahí nomás una experiencia de ese viaje. Él la reconoce vestida de mujer, ¿no? De hecho, tiene unos cambios cotidianos en su autopercepción. A veces habla de sí mismo el protagonista como hombre, a veces habla de sí misma como mujer. La reconoce y le escribe, le deja un escrito muy sutilmente, donde le dice, bueno, quién es, ¿no? Obviamente que la reconoció a ella. Y ella, aunque no pareciera, cuando él se va del cine, le había dejado también un escrito, ¿sí? Algo que parece que imposible de que haya sucedido porque él estuvo todo el tiempo pendiente de los movimientos de la mujer que tenía al lado, de esta chica, y se lo deja muy misteriosamente y le dice que lo reconoció, pese a su vestido, qué sé yo, y que ella también tiene un secreto, que es que quisiera encontrarse con ella, como él le había propuesto, encontrarse. Él había dicho que obviamente en un lugar neutral, ¿sí? Que él estaba como en esta situación de la clandestinidad, y ella le dice que también, que compartía este secreto, que la esperara en una esquina determinada, donde lo recoge una especie de, yo ahí muy bien no entendí, pero una especie de carruaje, ¿sí? Una cosa así, y le dice que bueno, que le va a vendar los ojos para llevarlo a la morada donde está ella, ¿sí? Entonces también ahí está el secreto, la cuestión de lo clandestino, polulando durante todo el cuento, ¿sí? Y lo que le empieza a pasar un poco al protagonista es le pica la intriga de saber a dónde va. Digo, esto lo hace repetidamente todas las noches, cotidianamente. Va a este lugar, lo recoge el tipo que maneja el carruaje, le pone la venda y ella viajando al lado, ¿no? Para asegurarse de que no se quite la venda.
comparten un diálogo, un poco muestra de la relación donde ella exclama que, como la anterior relación en el barco habían tenido, ella no es más que un ensueño, que una cuestión mística para él, y que si descubre él dónde vive, las cosas que hace, y de alguna manera se restablece el orden de la cotidianeidad por fuera de este plano misterioso y clandestino, bueno, él perdería el interés en ella, lo que efectivamente va a pasar, porque una vuelta le pide, ya después de tanto insistir, sacarse la venda, y ella lo hace por un segundo, y él logra ver una imagen, unas letras. Entonces su propuesta, eso se propone a sí mismo, mejor dicho, empezar a captar con los sentidos bien abiertos todos los recorridos que hace el carruaje todas las noches que lo recorre, ¿sí? Inclusive él le escribe bueno, que va para acá, que va para allá para distraerme, pero después pega una vuelta, derecha, izquierda, arranca más rápido. Bueno, él empieza todas las noches a registrar con los sentidos. Aparece la cuestión de los sentidos, que ahora vamos a trabajar con las características, hasta que finalmente decide embargarse solo, ya creyendo tener el mapa en su cabeza, aflorando sus sentidos al máximo, y logra llegar a la morada donde vive esta chica, que resulta ser una casa común y corriente, muy tranquila, en un barrio en teoría pobre, se lo describe, y ahí él decide terminar la relación, ¿no? Ahí termina el cuento, ¿sí? No pasa más nada. Y bueno, cuando descubre esto, dice, bueno, yo me volví a mi lugar, de donde vivía antes, ya no en la celda, a su lugar común, porque esto ya no me genera más sensaciones y necesito volver a generar las sensaciones exuberantes en otro lado. Bueno, un poco este es el cuento, ¿sí? En síntesis. Ahora, vamos a ver 4 características que trabaja la literatura japonesa y que se ven explayadas en este cuento. La primera característica de todas es el arte por la vida, ¿no? Y acá dentro del arte por la vida la idea del juego de las sensaciones. O sea, el arte por la vida quiere decir que está todo el tiempo plasmada una visión a favor de lo concreto, de lo emocional, de lo vital, lo que tiene que ver con la vida justamente, y hay una belleza intrínseca que se capta a través de los sentidos. O sea, todo esto que veníamos narrando, ¿no? De hecho, extraigo 2 citas de él cuando describe cosas en general, y acá tengo una que está muy buena. Dice, qué placer tan singular cuando las gotas frescas de olor dulzón penetraron los poros de mi piel, ¿no? Pura poesía, en teoría, y pura sensibilidad. Después tenemos otro, como por ejemplo, la tela apestaba a humedad, ¿sí? Él con los ojos vendados, pero el interior del vehículo lo bañaban la fragancia de unos polvos blancos de maquillaje y el vapor cálido de un cuerpo femenino, ¿no? Todos los sentidos totalmente a flor de piel. Bueno, es una de las cuestiones que tiene que ver con el arte con la vida, ¿sí? El arte y la vida. Y después también aparece la cuestión de lo cotidiano relacionado con la naturaleza o en el medio de la naturaleza, que básicamente en parte de las narraciones del cuento tiene bastantes descripciones y hasta analogías con la naturaleza. Acá, por ejemplo, cuenta, visitaba las casas de mis amigos e iba de excursión a las montañas para disfrutar de las flores, ¿no? Si se quiere, esta devoción por el estar en la naturaleza, encontrarse con eso, con los olores de la flor. Al igual, y acá tiene una analogía muy linda, que en un río hay remansos entre zonas del cauce donde el agua corre vertiginosa, entre las arterias principales de la ciudad debería encontrarme con algún rincón apacible. Esta comparación que hace, hay que tener muy bien claro cómo es un río, hay que tener muy claro y haber disfrutado, ¿no? Y percibido la naturaleza del río, para hacer esta analogía con respecto a su objetivo, que es encontrar un lugar aparte de la ciudad, ¿no? Y hace esta analogía. Bien, por otro lado, aparece la cuestión, ya lo decíamos, de la sensibilidad, de los sentidos en su máxima función, ¿sí?
Entonces, esto de, bueno, tener que estar atento a la dirección que tomaba el carruaje, ¿sí? Sin tener los ojos ni la visión, entender que lo que se abre es una puerta de madera y no de metal. Y él dice, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo? Acá, caminamos unos 5 metros por un callejón estrecho, contar los metros sin tener una medida exacta, hasta que el hombre abrió una puerta de madera que chirriaba y podía ser el portillo trasero de alguna casa, ¿sí? Bueno, en definitiva, un montón de cuestiones así. Y en esto, en esta característica del arte por la vida, ¿sí? Donde se está a favor de lo concreto, de lo emocional y lo vital, ¿sí? Pasa todo lo contrario, se evita la lógica, se evita lo abstracto, lo sistemático. Y acá, en el cuento, vemos esta falta de abstracto, esta falta de lógica, ¿sí? Y en el final mismo, que no tiene mucho sentido, porque parece que no tiene sentido, bueno, se terminó todo, donde hay poca acción, en realidad, porque poca la acción que transcurre en el cuento, son más las descripciones, los relatos, etc. Algunos actos de él que lleva a cabo que terminan en la nada. Narra cómo la sensación de sentirse un criminal al salir por la calle llevaba una especie de como un cuchillo, ¿sí? o un anestésico para salir a caminar por la calle, y bueno, que eso lo hacía sentir, ¿no? como un criminal sin cometer. Bueno, estas cosas que decís, bueno, nada, se pierde la lógica común, igual que el sinsentido de su relación con ella, con esta chica, ¿sí? Que a alguien que conoce en un barco de suerte, bueno, mágicamente se la encuentra en el cine y decide todas las noches ser vendado para ir, y lo termina de repente, ¿no? Termina el cuento porque descubre que ella vive en una cotidianidad también. En un barrio tal, resultó ser viuda de un hombre acaudalado, dice, que había vivido en ese barrio. Todo acabó cuando despejé el misterio de saber dónde estaba, ¿sí? De haber visto el cartel de la tienda de estampas, esto que les decía antes. Desde entonces no volví a verla. 2 o 3 días después desalojé bruscamente mi celda del templo y me mudé al barrio Tabata, ¿no? Las delicias tibias e indolentes del secreto dejaron de satisfacer mi corazón. Mis inclinaciones iban ahora en pos de goces más apasionados e intensos. Bueno, en definitiva él. Y lo que, digamos, de alguna manera aparece también como segunda característica es la cuestión de la continuidad, ¿sí? La continuidad, que en realidad es la continuidad de una de las culturas más antiguas, ¿sí? Que siempre se caracterizó por no tirar lo viejo, por reciclar lo viejo y innovar a partir de lo viejo. Bueno, acá aparece exactamente lo mismo. Bueno, aparece la cuestión del templo, obviamente, la cuestión de la ópera, aparecen descripciones de los barrios, las calles, la religión, bueno, absolutamente todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, ¿sí? Está la costumbre, la continuidad en el personaje, también, digamos, este personaje va a evocar 2 o 3 veces a su infancia, ¿sí? Y acá tengo un pasaje justo donde compara su niñez con su actualidad, y ahí vamos a poder ver cómo se refleja la continuidad. Dice: desde la niñez había disfrutado intensamente del placer de la clandestinidad. Cuando se juega al escondite, al zurriago escondido, a la gallinita ciega, sobre todo por la noche y en un cobertizo frente a un portón de 2 hojas batientes, el asunto tiene más sabor porque se puede experimentar con más fuerza cierto misterio. Una sensación extraordinaria en juegos de mesa. Así pues, decidí ocultarme en un rincón oscuro, un tanto abandonado del barrio, con el fin de revivir la experiencia del juego del escondite de la infancia, ¿no? Bueno, vuelve a replicar como cíclicamente acciones de cuando era niño, ¿no? Y esta continuidad también presente en sus actos dentro del cuento. Tercera característica que vemos es la capacidad de la asimilación. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué significa esto? Bueno, la posibilidad de utilizar de diferentes filosofías, tomar cosas y hacerlas parte dentro de la propia lógica. De hecho, fue y es una cultura bastante cerrada
Japón, en ese sentido bastante conservadora. Bueno, en este caso también se toma un poquito, se juega con la idea de lo que es lo maravilloso, lo fantástico que podemos asociar y interpretar en un mundo occidental de una manera. Acá lo maravilloso y lo fantástico no tiene que ver con la irrupción de la realidad, ¿sí? Lo que puede ser real, realista, a partir del narrador, sino los hechos mismos totalmente posibles que se toman como fantásticos y maravillosos. Digo, esto es una especie de asimilación. Después, por ejemplo, se incorporan autores como Arthur Conan Doyle, que es escritor británico y que es el escritor de Sherlock Holmes, ¿sí? También toma a Thomas de Kins, Las Mil y una Noche, incorpora cosas que tienen que ver con la cultura occidental dentro del cuento. Y por último, cuarta característica y última, es la escasez de recursos, ¿sí? La escasez de recursos básicamente tiene que ver con cómo se escribía. Bueno, es algo que nosotros en la traducción no lo podemos percibir, ¿sí? Ausencia de pronombres, alteración del orden lógico de la oración, ¿sí? Eso es algo que nosotros en la traducción no lo podemos percibir. Pero lo que sí podemos percibir, por ejemplo, es en esto de la escasez de recursos, hay la filosofía, ¿sí?, del budismo zen, que habla de cuanto menos más. O sea, no tiene muchas palabras, no hay que explicar tanto. Dice, la explicación nunca da en la clave de la cuestión, solo se obtienen conceptos equívocos. La explicación, ¿no?, la reflexión, lo intelectual. Entonces, en estos cuentos, ¿sí?, no hay tanta explicación del por qué. Se vive, corre naturalmente. Se refleja entonces la sensibilidad, se refleja el polo de los sentimientos y no lo intelectual o reflexivo, decíamos. Hay más imágenes sensoriales que acción. Bueno, esto es un poquito las 4 características con la síntesis del cuento y la vinculación entre estas y el mismo. Así que espero que les sirva.